Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 20 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la previa y en la profundización con la meditación de la palabra de Dios en la Fundación Amaya. Y en forma similar llegamos a la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental para hacer una reflexión al tenor de la palabra de Dios con la Fundación ECARRAM. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, nuestro hermano San Francisco de Asís, nuestro hermano San Marcos, entre otras seres o almas, santos, mártires y apóstoles que han de estar en la gloria de Dios y orando por todos nosotros seres amados y aconteciendo en nosotros, en nuestro ser, vida y obra, a través de esa conexión mística, espiritual, pero que la Santa Iglesia Católica, con la Santa Doctrina, en la fe, los dogmas, los misterios de la vida eterna, del reino de los cielos, revelados en Jesús, con Jesús y por Jesús, hace 2023 años, permiten seguir teniendo ese testimonio desde la misma jerarquía en el sentido de circulación de la palabra de Dios, de su puesta en obra y la transformación que se hace a partir de allí, que eso es un proceso de concienciación, de conexión y de coevolución, siempre en el orden natural, del plano ambiental al plano sideral hacia el plano celestial. En ese sentido, el Papa, los obispos, los presbíteros, como hermanos consagrados, van acompañando esos procesos y van haciendo el legado sociohistórico, cultural, de ir conservando los mandamientos de la ley de Dios. El nuevo mandamiento en Jesús, amar a Dios sobre todo, sobre todas las cosas, sobre toda criatura. Amar al prójimo, que es el próximo en el hogar, en la comunidad y en la humanidad, porque hechos a imagen y semejanza de Dios, en el amor, la forma es ello, formación. Tenemos en la primera tríada con la Fundación Namaya la evangelización, corresponde con la Escuela de la Conciencia Ambiental la formación, dar forma. El que da forma es Cristo, que acontece en todo ser siendo, por nuestra fe, pero también por nuestra razón y por nuestra acción, manos a la obra, pero ese es el orden. Primero, desde la divinidad. Segundo, vinculando toda la humanidad. Y tercero, en la unidad esencial de todo ser siendo. Esa gracia de acción creadora, de fuerza transformadora y santificante, respectivamente, del Padre Creador, de su Hijo Jesucristo unigénito, Salvador, además de Redentor y Sanador de alma, mente y cuerpo, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador, es el que se encarga de hacer esa circulación allí, en la transformación individual, para conectar uno a uno en miles y millones de seres, es Cristo, Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo. Y ello entonces, para poder seguir con la fase que sigue de transformación de la sociedad, de la cultura, de la llamada naturaleza, afuera, o sea, una transformación ambiental, natura, sociedad, cultura. Reciban un amoroso saludo fraternal en campus
en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y ello porque la palabra de Dios nos conecta con Antioquía, estando acá en Antioquia. Hay una vinculación espaciotemporal de más de 2000 años. Después de Cristo, 2023 sería, pero hacia acá, en los tiempos de los viajes de San Pablo, en su conversión, la obra misionera. Se descontarían unos años según ese cronos. Pero en tiempos de Jesús, cuando decía a sus discípulos en el Evangelio de San Juan hoy, pedid al Padre y se os dará, porque Él os ama, porque sabe que me aman. Cuando hay amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Sagrada Familia, pero más que ello, adoración, porque el amor se repliega es en la humanidad, porque es amar a Dios y al próximo como a ti mismo. Mandamiento nuevo que le da plenitud a la ley mosaica, a los mandamientos de Moisés, entregados, escritos por el dedo de Dios en piedra, que luego ya, según la profecía de Ezequiel, ya son escritos en el corazón, en impronta. Y aquí es con Jesús le da plenitud a ello diciendo es el amor, es el corazón, la representación de ello en abstracto, pero es el que vincula el cuerpo, la mente, el uso de la razón y por tanto de la posibilidad de meditación en esa urna que lo contiene, esa arca de la alianza, que el alma que le da toda la amplitud, toda la profundidad, toda la multidimensión a ello, pero que es como la misma Sagrada Familia. Es cierto, se tiene la certeza de que está ahí por la fe, la confianza y la esperanza en Dios, pero no es asequible, no es contenible, ni por la mano, ni por la mente, ni por el corazón humano. Trasciende ello, no es abarcable por el ego, no es sujeto al apego, al mundo que nos inhabita en relación con otro ser cercano o con su forma de vida, su forma de relacionamiento, pues preferentemente con Dios o sin Dios o creyéndose Dios, las formas de relacionamiento con la humanidad, preferentemente en el amor, pero también habrán formas de hacerlo enamoramiento, que es apasionamiento, pero sanas pasiones, pasiones ordenadas, sentimientos ordenados, reflexiones ordenadas, y también esa vinculación del próximo en función de ese supuesto tener, que en esencia no se tiene, se cree tener, el cuerpo, la mente y el alma, pero no pertenecen, todo se desvanece. Todo está en encargo. La ascensión del Señor al reino de los cielos significa ello. Él asciende en interpretación de Alejandro Tobón, hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en la meditación de la palabra de Dios. Dios mediante mañana Dominus Deus, que es la conmemoración de la ascensión del Señor, después de la resurrección hace ya 6 semanas, estamos en la 6ª semana de Pascua, y Dios mediante al próximo domingo Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, ascensión del Señor y descensión del Espíritu Santo. Ese flujo, pero siempre están triangulando ahí la Sagrada Familia, el Padre Creador, el Hijo Jesucristo unigénito, Sanador, Redentor, Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y eso es lo que hace es levantar al reino de los cielos, al Padre en ofrenda de amor, Jesús que es Maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, que es saltar el sacrificio en sí mismo y es el sacerdote. Y todos
nuestro sentir, pensar y actuar, nuestro ser, vida y obra, nuestras obras, hechos y acciones, lo que dice de cada ser en esa identidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, que es la hechura de su mano creadora, que es a imagen y semejanza y forma de Dios, interpretando en Fray Nelson Medina, la orden de los dominicos, para que en ese pliegue se están llevando todo lo que por obras, hechos y acciones también se ven reflejados como testimonios, que se espera sean en verdad, en justicia y en amor, como fue Jesús, como sigue siendo Jesús, como seguirá siendo Jesús. Ello para representar que en la formación, dar forma en el corazón, en santidad, es ello. Lo que sea contrario a un orden que el Espíritu Santo nos ha regalado, esa interpretación de y esa representación de la vía en el orden natural. Se recuerda voluntad propia acorde a la voluntad divina en el orden natural, en el Padre Creador. La inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el orden natural, al Espíritu Santo Paráclito. Y la actitud propia acorde a la actitud divina en el orden natural, acorde a Cristo en su vida, que es una vida eterna, antes, durante y después. En gracia de Dios estamos vinculando en esa línea de tiempos, falsamente leída por la humanidad, por una estructura social, de una lectura simplemente material, objetiva, positiva, de lo físico afuera, de lo materializable afuera, de lo susceptible de ser intervenido humanamente afuera. Y peor aún, de lo que involucra utilizar al otro, a los otros y lo otro, sin darnos cuenta amorosamente que estamos siendo utilizados como idiotas útiles de una falsa promesa de plenitud, que sería libertad, paz, felicidad. Una falsa promesa de vida eterna, alargar la vida, alargar la existencia, a través de la salud, a través de la seguridad social, a través de redes de confianza, seres amados. Eso no es humano, eso es gracia de Dios. También las falsas utopías, herejías, muchas, distopías, casi todas, que llevan a ser verdad lo que es falso, o quieren llevar a eso, imponen ello, con un nuevo orden mundial, económico, con una propuesta de siempre que es la misma, de explotación, industrialización y comercialización de los recursos naturales, de explotación de la persona, el sujeto, la cosa, que termina siendo cosificado, y después de la misma explotación viene la comercialización a través de atributos, a través de artefactos, a través de elaboraciones, físicas o no, creíbles o no, reales o no, pero
están cooptadas por el mismo indicador de rendimientos en el tiempo. Time is gold, el tiempo es oro, que se meditaba en estos días en Santiago Martín de Franciscanos de María. Dios es el Señor del tiempo, así el tiempo esté por encima del espacio. Así se haga la interpretación de los signos de los tiempos como esa evolución sobre lo físico por una línea de pasado, presente y futuro, y calcular ahí en una división como es la velocidad espacio sobre tiempo, y hacerlo ver como una relación inversamente proporcional, que es recorrer el mayor kilometraje, la mayor distancia, a alcanzarlo más en el menor tiempo posible. Una falsa medición, porque espaciotemporal y energéticamente en el amor todo vincula en un eterno presente con Cristo. Y si no va desde una santificación, esa lectura de realidad, todo lo demás se cae, colapsa. Por tanto, ¿qué sentido tiene seguirlo haciendo? Si se sigue ambicionando en el buen sentido, visión, tener la visión, la ambición, no la avisión, en contra, o sin, o con otra, que es la visión sagrada, de la familia sagrada, esa es la visión, la plenitud. Seres amados, nosotros no planeamos nada, no planificamos nada, no hacemos planes de nada. Lo dice Jesús en la palabra, en el Evangelio de San Juan. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Es cuando nos movemos en nuestro propio ego o en los pocos egos. Y en ese juego del ego, el ego de este, el ego del otro, el ego de la otra y hasta luego, porque eso se colapsa. Conflictos de intereses, conflictos de valores, conflictos de posturas. Y ello no es negociable. No porque sea que dogma, que fe y que se tiene que creer por autoridad, por norma, por mandato, no, por conciencia, la conciencia de Dios, la conexión con Dios y la coevolución en orden natural con Dios. Es que nada está desligado. No nos arrojaron a la tierra, no somos un aborto del reino de los cielos, no somos un desecho orgánico de las galaxias allá, de otras, no. Somos una criatura hecha, engendrada en el vientre de una madre, en gracia de Dios por la aportación de un Padre, siempre triangulando el Padre, la Madre y el Hijo, discípulo amado en cruz, San Juan, Juan Evangelista y el escritor del Apocalipsis, el autor sagrado, el inspirado por el Espíritu Santo, caminante con Cristo, conociendo a Cristo y generando conocimiento con Cristo, con la comunidad. Y ello en cruz con María Santísima y Jesús, los tres, y Juan, entraman ese corazón inmaculado de María, el santo corazón de Jesús y el corazón de Juan en proceso de santificación en su momento, que representa a cada uno de nosotros seres amados. Y está la otra familia que ya se ha mencionado, la Sagrada Familia. El Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Si toda esa lectura de realidad no se hace, a partir de allí colapsa. Porque es el plan de Dios, ¿no? Somos no idiota útiles de una sociedad de consumo, sino seres amados por Dios para aportar en la creación. Está
precisamente los dones del Espíritu Santo, los talentos y las gracias, ese carisma puesto en servicio ahí para el bien vivir, para la bienaventuranza. No es para generar plusvalía, no es para un lucro y menos para un ego, un lucro propio y acumular y guardar y atesorar, no. Lo que se genere a partir de allí circula como todo. Cuando se recibe es en circulación, cuando se comparte es en circulación y cuando se deja prosperar es en circulación, haciendo la analogía. Jesús les decía a sus discípulos, ya no les hablaré más por metáforas, por comparaciones, pero cuando siembra la semilla vendrá la cosecha y vendrán los frutos. Esos procesos de vida están íntegros en cada ser siendo, testimonio de la verdad que es Jesús, camino, verdad y vida. Y retomando de hace 2023 años esa metáfora, hoy vincularla en contexto, sin transgredir la palabra de Dios, sino haciendo la lectura situada, contextualizando lo que en natura, sociedad, cultura se tiene alrededor, pero también se tiene dentro, porque esa natura, sociedad, cultura está dentro. ¿Cómo así? Somos materia orgánica, hay agua, tierra, fuego, metales, minerales y aire. Y somos humus, somos putrefactibles, corruptibles. Un proceso de descomposición, de desintegración física, de descomposición química. Lo mismo que pasa afuera con las rocas, la meteorización, similar, por analogía. Un saprolito es eso. La misma textura, pero es deleznable, es frágil, porque se han ido descomponiendo biológicamente, se han ido descomponiendo químicamente y se han ido desintegrando físicamente elementos constitutivos. Y en lo social, porque está en la memoria, en el imaginario del atrás, pero también el visionario, que sería un imaginario hacia adelante, el ideario. Y está el imaginario en contexto. Uno se percibe del otro, de lo otro, de lo otro que le ocurre en función de otro ser, y aún de sí mismo por reflejo con otros, o el reflejo en otros, y se va triangulando, pero es percepción, a partir de una experiencia directa. Pero ¿dónde viene la significación? Este ejercicio del Seminario Ambiental de Orden Natural. ¿En quién está significado? ¿En la Madre Tierra? ¿En Dios? ¿Cuál Dios? El mismo, el nuestro, el único. ¿O tienes otro Dios? ¿O se ha regido por otro Dios? ¿Tienes conocimiento de otro Dios? ¿O simplemente estás viendo unos términos de referencia para significarlos en la norma, en las prácticas y en las tradiciones, o sea, en la ley humana? Ello todo para ser considerado allí. Pero está el Espíritu Santo haciendo esa triangulación de sociedad, familia, en el seno del hogar. Familia cuando se va desplegando, padre, madre, porque se separan, porque han estado separados en físico, pero en alma quizá no, en mente quizá no, y quizá en alma-mente conectan corazón y razón, quizá no. Solamente corazón y acción, quizá no. O solamente razón y acción, quizá no, pero es la triangulación. Alma, mente y cuerpo, corazón, razón y acción. Y eso va en lo propio a nivel de su experiencia de vida antes, que viene de la formación que trae, la formación que recibe de otros y que comparte con otros. De sí hacia afuera, pero de otros hacia adentro. Y esa triangulación, ahí está Cristo, debe estar. Y viene esa triangulación de lo que ha logrado, esas virtudes, esa maduración, esa evolución en sí mismo que se nota del otro o que está en el otro,
no es gratuita, no hablando en términos financieros, no es aleatorio, no es gratis, no, es en gratuidad, porque es en gracia de Dios. Ese carisma que en cada quien existe y que ha de inhabitar en la Sagrada Familia en todo ser, va armonizando, va armando el rompecabezas, va articulando las piezas, va armando el juego del egos, que se decía ahora, el ego de este, el ego, descodificándolo. ¿Cómo? Meditación, oración, ayuno, para liberar esos egos, apegos y desasosiegos en sí mismo, con la divinidad. El otro hará lo mismo, y entrecruzando es Cristo, que es Jesús, el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, por eso es puente, en ofrenda de amor a Dios, en santificación. Él es el que hace la transformación. Y ahí en ello se va limpiando. Amorosamente, antes que pueda trascender, tiene que ver más con cambio gnosis, pero es muy usual en las universidades, en los colegios, en las escuelas, hablar de claustros, claustro de profesores. Esa es una de las palabras cooptadas de nuestra Santa Iglesia. La Universidad de Antioquia, por tanto, es franciscana, fundada por Fray Rafael de la Serna. Trae de Antigua, en la tradición cristiana, palabras como ellas. El claustro, que es de nuestras comunidades en las diversas órdenes, carmelitas descalzos, franciscanos, benedictinos, todas, a las órdenes de Dios. Y en esa orden, que sería sobrenatural, pero eso es la amornización, más que ordenación, más que poner en un debido orden de una lógica humana, no, es todo donde tiene que estar, y si no está es porque no está, y porque no va a estar, es que es la voluntad de Dios, es el plan de Dios, y es para dar gloria a Dios, no para gloria propia. Entonces se van cooptando palabras para seguir utilizando espacios de una reunión de profesores o de estudiantes o mixta, donde van a escuchar no la palabra de Dios, pues en formación cristiana pues sí se espera ello, pero eso se ha ido perdiendo. No, en lo político, para discutir una norma y discutir cuál discutir, el que más habla y el que menos protesta y el que toma nota. Normalmente las decisiones se toman cuando la gente ya se ha ido, cansada, aburrida, desesperanzada. Y el poquito que queda, el relator con el presidente y otros 2 o 3 testigos, con eso se toma la decisión. Y hacen eso, y eso va en lo público. Se oficializa, se publica, y esa es, trayendo a cuento que esto es incluso verificable, esto es científico, esto es demostrable humanamente, haciendo la ruptura con lo de que veníamos en la formación en Cristo, que es de la evangelización, pasar allí. Claro, porque también hay que construir, pero hay que desconstruir este tipo de cosas. Manuel Castells lo dijo, y esto quedó declarado en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el año 2021, de que en lo político lo que no está publicado no existe. Y eso lo saben en las instituciones. Por eso el que viene desarrollando es el programa de gobierno del que está de turno, alcalde, gobernador, presidente, como sea. Dejan pasar por algo que decía la profesora Margarita Montoya en su momento, abogada, que la gente olvida que detrás de la figura, el personaje, el que da la cara, está toda una estructura. En el municipio es el consejo, en la gobernación es la asamblea, y en Colombia pues que hay un régimen bicameral, dice la doctora Noralia Molina Lince, abogada administrativista en especialización y ambientalista también en administración, derecho ambiental, que es bicameral, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, que ahí está el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los 3 poderes de la rama, las 3 ramas del poder público en Colombia, de un supuesto Estado social de derecho. Eso en la teoría está escrito ahí,
y vaya, mire el compendio de normas técnicas, de normas sociales, de normas jurídicas, vaya, mire la jurisprudencia, vaya, mire la legislación, todo ello en ese ciclo, si es, como dice ello mismo, sistémico, pluricultural, bla, 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 sostenible. Si son fechas ahí de un corta y pegue de datos, con estudios hechos por las mismas universidades de datos estadísticos y modelos aplicados, anacrónica, antagónica y analfabéticamente a nivel ambiental. ¿Qué se podrá esperar a nivel sideral y aún a nivel celestial? Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.